Así empezamos la noche de hoy. Antes quisiera simplemente hacer un comentario bastante rápido, una noticia importante el día de hoy. La agencia calificadora de riesgo Fitch, que es una de las 3 agencias más importantes a nivel internacional, que es la que, es una de las que pone una nota a la deuda peruana, ha mejorado nuestra nota de deuda peruana. ¿Eso qué quiere decir? Es como, digamos, el Infocor internacional, es una central de riesgo internacional, digamos. Y lo que ha dicho es que el Perú ha mejorado la nota y está diciendo Perú es mejor pagador, ha mejorado la nota la calificación de riesgo. La deuda de largo plazo, la deuda en moneda extranjera del Perú está pasando de BBB a BB+, es como subir una nota de 15 a 16. Y en el caso de la deuda que tiene el Perú en moneda local, o sea, en nuevos soles, ha mejorado también, ha pasado de BB+ a A-, es como pasar de 16 a 17, para tratar de tener una idea. Y ha explicado un par de cosas importantes. Ha dicho que probablemente al cierre, según lo que estima la agencia, al cierre del año 2013, la deuda del gobierno peruano se reduzca a 18.9% del PBI. Eso es una buena noticia, bueno, siempre y cuando se concrete. Y otro tema es que el crecimiento de la inversión minera en los próximos años, y es algo que se está viendo a partir de las inversiones que se están haciendo ahora, y digamos el producto minero que va a salir en los próximos años, y por ejemplo lo que se está pensando que podría duplicarse la producción de cobre en el año 2016, impacta obviamente de manera positiva en cómo nos está viendo el mundo ahora. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Manuel Serrano, el gerente de Comercio Exterior del Banco de Comercio. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante tu presentación. Tenemos varios temas interesantes esta noche. Y nos impacta esto directamente en las tasas de interés también, ¿no? Directamente. Y impacta en tasas de interés, impacta en acceso al crédito de parte de las instituciones financieras. Y un poco volviendo para atrás a lo que comentaste al inicio, efectivamente hemos estado leyendo que las exportaciones han decrecido este año, que ha habido déficit de balanza comercial, etcétera, pero sin embargo, ¿qué está pasando con el financiamiento? Un tema a resaltar es que, no obstante eso, el tema de financiamiento a las empresas exportadoras e importadoras ha venido creciendo en el sistema financiero. Y esto se explica por el dinamismo de este sector. Es decir, si bien es cierto, en términos macros, las exportaciones han decrecido, o sea, los bancos hemos sabido identificar nichos o segmentos de clientes a los cuales los podemos seguir apoyando en este intento de crecer y de penetrar mercados a nivel internacional. Ahora, eso básicamente porque las exportaciones, si tú lo ves como una torta, el sector no tradicional ha aumentado. Y en teoría, digamos, tiene una ventaja, tiene un potencial de crecimiento en los próximos años bastante interesante. El problema ha sido en el sector, digamos, más tradicional, sobre todo en la minería, ¿no? Que entiendo que más va al mercado de capitales que al sistema financiero. Aunque bueno, sí, no sé cuánto porcentaje de financiamiento tiene cada uno. El análisis es correcto, ¿no? Las grandes corporaciones, dentro de las cuales están las empresas mineras, tradicionalmente se financian en el mercado de capitales, ¿no? Es un financiamiento más barato, es un financiamiento que les calza más para el tipo de industria en la que ellos están, pero las exportaciones no tradicionales sí han requerido de mayor financiamiento de parte de los bancos, y los bancos hemos venido atendiendo este financiamiento. ¿Cuáles son los principales sectores, los principales rubros que han crecido en demanda de dinero del sistema financiero? Digamos, ha crecido el sector agroindustrial. O sea, los agroindustriales están pidiendo más financiamiento este año. Los agroindustriales están pidiendo más financiamiento, están abriendo nuevos mercados, está habiendo un dinamismo mayor intrarregional. Se cayeron muchos pedidos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, pero los han estado reemplazando por otros mercados, que eso es algo interesante, eso es algo bueno. Tenemos en el sector servicios, también el sector servicios ha crecido. Principalmente, por ejemplo, hemos estado exportando servicios, temas de asesoría, temas de softwares, etcétera.
Entonces, que eran rubros que anteriormente no eran explotados, que no tenían una significancia dentro de todo el paquete, ¿no? Lógicamente también la demanda interna ha hecho que las exportaciones crezcan, ¿no? Entonces, esto ha demandado también solicitudes de financiamiento por parte de las importadoras. Vemos que el sector automotriz ha crecido mucho, que el sector construcción ha crecido, hay demanda por parte de ellos de los materiales de construcción, de acabados, de autos, de maquinarias, de equipos. Entonces es un sector muy dinámico y eso ha permitido que los financiamientos al comercio exterior, si lo ponemos importaciones con exportaciones, en lo que va del año, si comparamos septiembre, digamos, con septiembre del año pasado, hemos tenido un crecimiento de casi 16%. 16%. Entonces, a pesar de que si ponemos, o sea, que no tiene una relación, digamos, con el decrecimiento en nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, eso ha implicado un esfuerzo adicional del sistema financiero, ¿no? El esfuerzo adicional significa en saber identificar justamente estos nichos, estas empresas que han requerido o a las cuales le hemos podido ofrecer financiamiento. Más que un financiamiento, es un acompañamiento en el crecimiento de estas empresas, ¿no? Generalmente cuando se financia al exportador o al importador, ¿es usual este acompañamiento? ¿Es usual empezar de cero con ellos y los exportadores o los importadores usualmente comienzan a tener líneas para sus negocios internacionales, digamos, en una segunda etapa de acompañamiento? ¿O es que directamente yo empiezo una empresa de exportaciones, quiero ir a pedir financiamiento y lo tengo rápidamente? ¿Cuál es el camino que los peruanos usualmente tomamos? Sí, no es tan fácil como eso, ¿no? O sea, no es tan fácil, eso sería lo ideal, pero no, la realidad no es así. Es el primer camino, entonces. Así es el primer camino, ¿no? Es el primer camino, digamos, que si nos ponemos en empresas muy pequeñas, es el camino primero de la formalización, de la capacitación, de la profesionalización, ¿no? Y ahí es donde entramos los bancos a acompañar en este crecimiento. Si hablamos de empresas más medianas o empresas medianas, ya es, digamos, encontrarlos en otro nivel, ¿no? Y encajar y tratar de encontrar dónde podemos nosotros ser unos socios de las empresas en su crecimiento. ¿Cuáles son los principales productos que, digamos, la gente que nos está viendo, los empresarios, la gente, las personas naturales, inclusive, que pueden eventualmente hacer negocios y otro envío, o se les ocurre importar algo, pues, no sé, de China o de Panamá, qué sé yo, pudieran tener como productos claramente identificados para poder ir al banco, a cualquier entidad financiera y pedirlo? Digamos, lo básico, empecemos por lo básico, o sea, la empresa debería tener claro cuál es su ciclo productivo, ¿no? O sea, ¿y qué implica eso? O sea, desde que compra el insumo hasta que produce, vende y luego efectúa la labor de cobranza, ¿no? Todo eso es un ciclo. Los bancos lo que hacemos es identificar, conocer este ciclo y ver cuál es el tipo de financiamiento que aplica mejor dependiendo del momento en que el cliente o la empresa nos solicite el financiamiento, ¿no? Tenemos el sistema financiero tiene productos tradicionales. En el caso de exportaciones tenemos financiamientos para preembarque, para postembarque, tenemos financiamiento para importaciones, tenemos también operaciones de compra o descuento de cuentas por cobrar sobre el exterior, que le llamamos forfaiting o factoring, dependiendo de la institución financiera, y que no es básicamente descontarle o hacerle un pago adelantado de un documento de cobranza sobre el exterior, ¿no? Pero se transfiere el riesgo en ese caso, ¿no? A la entidad financiera. No es un descuento, porque esa es la diferencia del factoring y el descuento. Hay, digamos, modalidades que son con recurso o sin recurso, ¿no? Okay. Cuando es con recurso, podríamos repercutir contra el cliente, pero cuando es sin recurso no hay las dos modalidades. O sea, nosotros asumimos todo el riesgo. Pero eso es importante porque, por ejemplo, a ver, si alguien nos está mirando y quiere hacer un negocio internacional, exporta, digamos, ya comienza a hacer su segundo embarque, probablemente el primero fue pequeño, lo pudo hacer con capital propio, digamos, aguantar la cantidad de días de pago. En el segundo es un poquito más alto y necesita obviamente más espalda financiera para aguantar de repente el pago a 30 o 60 días. Lo que dices es que es posible que un exportador, por ejemplo, vaya a una entidad financiera y diga: yo le he vendido al cliente tal, a nivel, digamos, un cliente extranjero, y este cliente está muy bien calificado, me tiene una deuda que me tiene que pagar en 60 días, quisiera, por favor, que me descuente esta deuda.
Si es que yo en el extremo, si no paga, yo asumo el riesgo. Ese producto ya existe. Sí. ¿Es muy usado por los exportadores? El factoring es uno de los productos que ha tenido un crecimiento más grande en los últimos años, ¿no? En Perú, porque ya es un producto muy usado y muy conocido a nivel internacional. Entonces, sí, es decir, la respuesta es sí. Ya un cliente podría ir a un banco. No todos los bancos tienen el producto, pero sí hay muchos que ya lo manejan, y solicitar que se le compre el documento, ¿no? Entonces el banco asume el riesgo del pagador. Uno de los problemas, por ejemplo, que existe, digamos, no tanto un problema, pero una restricción que existe en el factoring local, o sea, cuando una empresa tiene la factura, va a la entidad financiera y le dice: quiero hacerle el factoring a esta factura, dame el dinero y te entrego la factura, porque es una empresa que en teoría debería ser una empresa mediana. La entidad financiera te podría decir: mira, sabes que no está en mi lista, no trabajo con esa empresa. Eso no sucede, porque me imagino que es mucho más complicado cuando estás hablando de que hay una N cantidad de empresas a nivel internacional. Eso no sucede en el caso del factoring como negocio internacional, ¿no? No sucede eso, y en el caso del factoring local, la tendencia es que eso tampoco suceda en el futuro, ¿no? O sea, pero sucede hoy. Sí, sucede hoy. La legislación se está dando para evitar justamente eso, porque hay también los casos que grandes compradores, digamos, a veces se oponen a que su cliente o su proveedor descuente el documento con un banco, ¿no? Eso está cambiando, creo, y va a cambiar seguramente en el futuro. A nivel internacional existen muchas empresas que trabajan operaciones de factoring y con las cuales uno se hace alianzas estratégicas para poder asumir ese riesgo, ¿no? Porque sería muy difícil que nosotros tuviéramos un conocimiento pleno de un cliente en China o en Pakistán o donde fuera, si no tenemos un socio estratégico que conoce ese mercado, ¿no? Ahora, con respecto al tema del mercado, si la banca peruana está trabajando, el sistema financiero peruano está trabajando principalmente con ciertos países para hacer justamente el factoring, o digamos es completamente abierto. Depende del tipo de alianzas que tengan, ¿no? O sea, conocemos empresas que no tienen prácticamente ninguna restricción por parte de países, bueno, salvo las restricciones de países, digamos, los países que son países no cooperantes en temas de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, etcétera, que es un tema aparte, ¿no? Pero digamos, por riesgo país, o sea, hay aseguradoras que te permiten trabajar con países que, entre comillas, son países de alto riesgo, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿Qué otro tipo de productos existe para los exportadores? Productos, digamos, empaquetados, que sean fáciles de entregar. Como te decía, uno es el factoring, otro es el forfaiting, que es, digamos, también el factoring está amparado en una factura comercial, y el forfaiting, digamos, no necesariamente factura, sino en un promissory note o pagaré, en una letra o en cualquier otro instrumento que evidencie una deuda, ¿no? Entonces, digamos que esa podría ser la diferencia entre uno u otro producto, ¿no? Pero al final de cuentas viene a ser el efecto es el mismo, porque en ambos casos lo que obtienes tú es una liquidez, ¿no? Puedes tener la plata, el cash hoy en lugar de esperar, en lugar de tener una cuenta por cobrar tus balances, ¿no? Claro, y eso te puede ayudar pues a seguir moviendo tu día a día. Es un capital de trabajo que tienes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los importadores, ¿qué productos existen ahora que de repente están comenzando a usar con más? En el caso de los importadores están las letras avaladas, ¿no? Que uno las puede descontar, viene una letra avalada por un banco de fuera, podríamos descontarla, y los productos tradicionales, que son préstamos para el financiamiento de la importación, es decir, yo importo, mi ciclo de venta acá local son 90 días, entonces necesito ese capital de trabajo, lo solicito al banco y el banco te otorga esa facilidad. Más o menos en tema de tasas y plazos aprox para empresas micro y para empresas medianas y empresas grandes, ¿de cuánto más o menos estamos hablando? ¿Hay algún estimado, más o menos algún rango? Sería muy aventurado, digamos, dar un rango de tasas, porque cada banco evalúa al cliente caso por caso, ¿no? O sea, esto no es un tema de tarjetas de crédito donde tenemos una tasa
prácticamente estándar o tasas diferenciadas, 2 o 3 tasas. Acá evaluamos caso a caso. Es más, se da la peculiaridad de que un mismo cliente tenga distintas tasas en distintos bancos. Y ¿no? en distintos productos dentro de cada banco. A veces en el mismo producto, a veces en el mismo producto, pero tiene una tasa en un banco, otra tasa en otro, y entonces es de acuerdo al apetito de riesgo que tenga cada banco, ¿no? Ahora, acá mencionabas, digamos, el comentario que hice al principio en el caso de que una agencia calificadora a nivel internacional disminuyera el riesgo y por lo tanto mejorara la calificación de Perú. Esto, en el caso de los negocios internacionales, para los exportadores, para los importadores, ¿cómo les afecta? ¿Les afecta en tasa? Eso es música para nosotros. A ver, cuéntanos un poco. ¿Qué beneficios podrían tener la gente que está mirando ahora? El beneficio, digamos, ahora, esta es una clasificadora que se está alineando a las otras, ¿no? Entonces, digamos, no es que... Está llegando un poco tarde a la... Digamos que vamos a tener ya homogenizado el tema de la calificación. Pero sí es muy bueno, ¿no? Es una muy buena noticia. Ya esta mejora en la clasificación de riesgo de país, de Perú, ha permitido, primero, bajar las tasas de fondeo de los bancos y segundo, tener más acceso, porque ya ven a Perú como un país más atractivo, los inversionistas, los bancos, los fondos, etcétera. Entonces, esto va a permitir que los flujos de capitales sigan llegando a nuestro país, ¿no? O sea, es un tema de confianza, ¿no? De acuerdo, pero el tema es, de repente, por ejemplo, para líneas de moneda extranjera, que es importante, por ejemplo, el tema de moneda, sobre todo cuando hay una volatilidad de tipo de cambio que lo hemos estado mirando en los últimos meses y probablemente se va a seguir viendo hasta que Estados Unidos arregle su problema. El tema es, puede ayudar de cierta forma el hecho de tener más acceso a líneas en moneda extranjera también, para poder colocar directamente en moneda extranjera a aquellos que van a comprar o que van a recibir dólares, ¿no? Sí, ahora, definitivamente los bancos hacemos eso, o sea, los bancos tratamos una manera de minimizar o de controlar el riesgo de las operaciones de comercio internacional. Uno de los riesgos que tú mencionabas es el riesgo cambiario, ¿no? Entonces, nosotros sí tratamos de darle crédito en dólares al que tiene ingresos en dólares y en soles al que tiene ingresos en soles. Una manera de calzar, ¿no? Las operaciones y minimizar ese riesgo. Definitivamente para el sector exportador tradicionalmente es un sector que requiere de dólares, y esta buena calificación del país va a permitir, como te decía anteriormente, que sigamos teniendo una buena cantidad de líneas con bancos del exterior, que sigan llegando fondos de inversión y que las tasas puedan seguir bajando, ¿no? Claro, sean más competitivas. Sí. Para terminar, ¿cómo ves el sector financiero, digamos, o el financiamiento para aquellas empresas que están metidos en el negocio internacional en los próximos años? ¿Va a seguir aumentando el ritmo de colocaciones a estos ratios que hemos visto? Yo lo veo, lo sigo viendo dinámico en los próximos, digamos, en los próximos 2 años. Creo que se siguen abriendo mercados regionales, se siguen abriendo nuevos mercados. Ya se habla de una recuperación de China, se habla de una recuperación de Estados Unidos. España acaba de anunciar que ya está dándole vuelta al pastel. Entonces, yo creo que cuando esto ocurra o se concrete, o sea, el sector va a tener un dinamismo aún mayor, ¿no? Y el sistema financiero peruano además es un sistema muy sólido, muy fuerte, muy bien regulado. Entonces veo un panorama muy positivo para el sector. Así que, para concluir, va a seguir habiendo financiamiento para el crecimiento de toda la gente que esté metida en el sector, digamos, de negocios internacionales. Así es, para los que sean formales, para los que lleven bien su negocio, así para es, ellos. Para los buenos, para los buenos. Perfecto, ha sido el señor Manuel Serrano, él es gerente de comercio exterior del Banco de Comercio, hablándonos sobre las alternativas de financiamiento que tienen los que están metidos en los negocios internacionales. Muchas gracias por venir a Punto Económico y volvemos con más en la siguiente parte del programa para hablar sobre el proyecto FinPyme, un proyecto que apoya a la mujer empresaria en el Perú. Volvemos.